Buen día. Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 1, vamos en el versículo 8. El título de estas conferencias se llama Porque el tiempo está cerca. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego y es un nombre que se le da, es aplicado a Jesucristo. En la palabra de Dios nos enseña quién es el Alfa. El Señor es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todos los que tenemos sed, todos los que en la vida tenemos alguna situación que nos provoca ansiedad, necesidad, la sed espiritual es una ausencia de Dios en la vida del hombre. Por eso dice que todo aquel que tenga sed, podemos venir al Señor y Él nos dará agua viva, agua espiritual. Y dice que esa agua Él nos la da gratuitamente. De esos manantiales que el Señor tiene en su reino, Él nos proporciona esa agua porque Él es el Alfa. Dice el Señor Dios Todopoderoso y la Omega, el principio y el fin. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. El Dios que nosotros tenemos es un Dios eterno, un Dios que ha sido refugio de generación en generación, un Dios en el cual nosotros podemos venir y sostenernos, un Dios el cual nos defiende de nuestro enemigo, el adversario, el diablo, Satanás y sus ángeles, sus demonios, sus ángeles caídos, que fueron desterrados del paraíso por rebeldes. El Señor es el Alfa y la Omega, Él es el que nos defiende. Él es el que nos da autoridad incluso para echar fuera demonios. Israel, el pueblo amado de Dios, ha vivido hasta el día de hoy a salvo, ha vivido protegido por el Señor, ha prosperado, es un pueblo muy próspero, aunque muchos de ellos ya abandonaron al Señor, al Dios Todopoderoso. Sin embargo, Dios sigue protegiendo esa tierra llamada Israel, con su capital Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios es el Alfa y la Omega, Él es el protector divino. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. El Señor hasta el día de hoy hace caer su rocío sobre esta tierra, sobre justos e injustos, porque su nombre es el Señor, porque Él permanece para siempre. Cada generación, cada vez que pasa una generación, la fama del Señor continúa hacia adelante. Cada generación conoce al Señor y va conociendo al Señor. Y nosotros el día de hoy somos portadores de este mensaje y de este conocimiento que el Señor nos ha dado acerca de Él y de su Hijo Jesucristo, a través de Jesucristo, a través del libro de Apocalipsis. Así que esta generación está conociendo también al Señor. Fíjate que Dios no nos necesita como predicadores, porque si no hubiera predicadores, el Señor mismo se haría presente y se daría a conocer y sería famoso. Por eso el Señor no nos necesita. Es un privilegio servirle a Dios, es un privilegio dar a conocer de Dios a la gente, pero siempre tenemos que recordar que el Señor no nos necesita. Él nos ha dado la oportunidad de ser sus siervos, porque así es el Señor, Él es misericordioso. Pero Dios no nos necesita. Sin embargo, le agradecemos porque nos da la oportunidad de predicar su palabra. Ya que su reino es un reino eterno, porque Él gobierna de generación en generación. Él siempre ha gobernado, siempre gobierna y gobernará, porque el Señor siempre cumple sus promesas. Así que el Señor prometió desde hace muchos años darnos a su Hijo Jesucristo, lo cumplió. Ahora ha prometido regresar por segunda vez y lo va a cumplir. No importa el tiempo que pase, no importa cuánto se tarde el Señor, porque dice su palabra
que Él se tarda porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a el cambio, al arrepentimiento, al abandonar la vida de pecado y convertirnos realmente al Señor. La palabra de Dios nos enseña entonces que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Imagínense entonces qué edad tiene el Señor. Por eso la Biblia nos habla que Él es el anciano de días, en esta visión preciosa que un profeta tuvo. Él es el Todopoderoso. Este es lo que dice el versículo 8. Él es el Todopoderoso. Su poder es infinito. Nosotros tenemos que recordar día a día que el Señor todo lo puede, que no hay nada imposible para Dios, que no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Por eso, si Dios está con nosotros, hermanos, hermanas, no tenemos nada de qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo puede. Pero cuando nosotros rendimos nuestra vida, rendimos todo al Señor y le damos esa autoridad al Señor en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, entonces todo es posible. Porque cuando nosotros le queremos robar la gloria a Dios, cuando nosotros queremos robarle la autoridad a Dios, entonces eso nos convierte en limitados. Porque Dios es un Dios ilimitado. Nosotros tenemos limitaciones. Pero cuando le dejamos a Dios, el que es todo suficiente y el que todo lo puede, entonces nosotros nos convertimos también en parte de Él mismo. Y no hay nada imposible para nosotros. Porque el Señor está en el cielo y Él hace lo que a Él le place. Y siempre anda buscando personas, corazones, que le permitan a Dios hacer lo que Él quiera. El día de hoy, tú puedes decir: Señor, yo te autorizo para que tú hagas lo que tú quieras en mi vida. Hagas de mi familia lo que tú quieras, hagas de mi vida lo que tú quieras, hagas de la iglesia lo que tú quieras, Señor. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios de esta manera, el Señor se manifiesta de una forma poderosa. Por eso la Escritura dice que desde la eternidad y hasta la eternidad, Él sigue siendo Dios. No hay nadie como Él. No hay quien pueda arrebatar a ninguna de las ovejitas del Señor. Nadie las puede arrebatar de su mano, dijo el Señor Jesucristo. Así que todo lo que el Señor hace, nadie lo puede deshacer. Por eso no te preocupes. Ahorita estamos hablando de las credenciales del Señor, ¿verdad? No debemos preocuparnos de nada, porque el Señor hace la obra en nuestras vidas. Solamente espera que nosotros nos entreguemos al Señor fielmente y el Señor hará. Esa es la fe, esa es la confianza que tenemos en el Señor, que Él es el que hace la obra. Así que podemos declarar en el día de hoy que no hay nada imposible para Dios y que para Dios todo es posible. Acuérdense ustedes que cuando vino el ángel Gabriel y habló con Elizabeth y con Zacarías acerca de la concepción de su hijo Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos se quedaron asombrados y Zacarías tuvo que quedarse mudo por no creerle al ángel Gabriel del mensaje que traía de Dios, que iban a tener un hijo, porque ellos ya eran ancianos. Pero hay una palabra que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías y a Elizabeth: pues no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Muy bien, pasemos al versículo 9, capítulo 1, verso 9, y así me gusta ir poco a poco, despacio, para ir saboreando cada versículo e ir entendiendo un poquito más acerca del libro de Apocalipsis. 1:9 dice: yo, Juan. Vamos a hablar un poco de este gran hombre de Dios, el discípulo amado que le llaman Juan. Definitivamente Juan fue un discípulo, una persona que se manifestó, se movió, yo creo que desde niño, en amor.
Yo creo firmemente que Juan era movido por el amor. Tenía obviamente sus defectos, como todo ser humano, pero yo creo que Juan fue concebido en un ambiente, en una familia muy amorosa, ya que este amor era de alguna forma lo que motivaba a este gran hombre, a este gran personaje llamado Juan. Sí, porque el amor es la motivación más poderosa del mundo. El amor que viene de Dios, no el amor que tú y yo conocemos y que a veces confundimos, sino el amor que viene de Dios. Ese amor es el que debe impulsar nuestras vidas. La mayoría de nosotros nos hace falta más amor, nos hace falta más capacidad de amar. Así que este Juan tenía y logró esa capacidad de amar y envolvió a su vida en esta experiencia del amor. Generalmente nosotros amamos a los que nos aman, porque es bien difícil amar a aquel que no te ama, es bien difícil amar a aquel que te ha lastimado. Más fácil, la mayoría de nosotros podemos amar a aquellos que nos aman. Pero Juan experimentó el amor de Dios de una forma muy particular desde que Jesús lo llamó Juan, discípulo de Jesús, y expresó esa relación con el Hijo de Dios, ya que en su evangelio, el que él escribió, en el capítulo 21-20 de Juan, él dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo se autoproclamaba el discípulo amado. A pesar de que el amor de Jesús se expresa con claridad en todos los evangelios, el de Juan es el tema central. Ustedes ven el evangelio cómo Juan escribe y en muchas partes habla del amor, en sus 3 cartas y ahora en el Apocalipsis también. Debido a que esa experiencia que envolvió a Juan, pues fue de amor que venía de Jesús, un amor que Juan experimentó de parte de Jesús. Y entonces Juan era una persona muy sensible a las palabras y a las acciones de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Así que ese amor pues afectó de una forma positiva la vida de Juan. Jesús conocía a Juan de manera total y lo amó no más que otros, porque a veces hay personas que dicen que son los consentidos de Dios y eso no existe, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ama de igual forma a todos, porque si no, diríamos que Dios tiene acepción de personas y eso es totalmente antibíblico. Tanto a él como a su hermano Jacobo los apodó los hijos del trueno. Por algo será, ¿verdad? Generalmente se cree que se llamaban los hijos del trueno por su temperamento antes de conocer a Cristo. Todos tenemos un temperamento, una forma de ser antes de conocer a Cristo, así como el Saulo de Tarso, pero una vez que viene Jesús a nuestro encuentro, Él cambia todo en nuestra vida. En el Evangelio vemos algo de este temperamento. Por ejemplo, en Lucas 9:54 vemos como uno de los que pide fuego, que caiga fuego del cielo sobre una aldea que no quisieron recibir a Jesús, pues fue ni más ni menos que Juan. Así que ese temperamento fue cambiando a través de que Juan iba experimentando el amor de Dios, el amor de Jesús. De igual forma, nosotros tenemos que ir cambiando al experimentar el amor de Dios. Hay que tener cuidado porque hay personas o habemos personas que después de años de conocer al Señor, en vez de volvernos más amorosos, nos volvemos más iracundos, más irrazonables y más faltos de caridad, de amor, de respeto, de cariño, y esto para nada es agradable delante de Dios. Así que tenemos que reflexionar sobre esto, porque se supone
que conforme más va pasando el tiempo en nuestro conocimiento de Dios, mejores personas tenemos que ser. Nuestra conducta, nuestro comportamiento tiene que ser mejor. Y en todo esto, hermanos, hermanas, pues todos fallamos, pero tenemos que reflexionar de que conforme más va pasando el tiempo de que conocemos a Dios, nuestro temperamento y forma de ser tiene que ser más amoroso, y así le pasó a Juan, el discípulo amado. Así que no podemos conocer la profundidad del amor de Dios a menos que estemos dispuestos a enfrentar el hecho de que Dios nos conoce completamente. Tenemos que tener cuidado de no ser necios al creer que Dios debe amar a las personas por lo que fingen ser, no a los pecadores que en realidad lo son. Juan y los demás discípulos nos convencen de que Dios quiere y está dispuesto a aceptarnos tal y como nosotros somos. Al nosotros creer en el amor de Dios, es una gran motivación que debe despertarnos todos los días para seguir trabajando, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Crecer y creer en su amor, en el amor de Dios, debe ser una motivación todos los días. Que no haya un día en que nosotros no experimentemos el amor de Dios. Eso comienza desde la mañana. Cada mañana cuando nosotros nos levantamos, busquemos al Señor y vamos a impregnarnos de ese amor que Dios tiene a todos nosotros. Ya que el amor de Dios es el que nos debe dar los cambios, el que debe impulsarnos a los esfuerzos que todos debemos hacer cada día para vivir, para trabajar, para servir a Dios, para vivir en familia, convivir. Así que el amor de Dios es un antídoto fundamental para que nos recuperemos de muchas situaciones que todavía vivimos en este mundo. Su amor, el amor de Dios nos libera para vivir realmente. Yo no sé en este momento qué es lo que tú estés pasando. Seguramente tú y yo necesitamos hoy una dosis especial de amor para sanar nuestros corazones, para perdonar, para vivir en armonía con los demás. Si el día de hoy, no estamos peleados con alguien, si el día de hoy tenemos pesadez, si el día de hoy nos sentimos enfermos, sin ganas, es porque nos hace falta experimentar el amor de Dios el día de hoy. Así que aprovechemos esta oportunidad el día de hoy para buscar al Señor y decirle: Señor, lléname de tu amor, que no es otra cosa más que lléname de tu Espíritu Santo, porque Dios es amor. Así que abramos nuestro corazón, pidamos al Señor más de ese amor y vivamos, ¿verdad? Vivamos expresando este amor por todas partes donde nos movamos. Muy bien. Juan, antes de seguir a Cristo, pues era discípulo de Juan el Bautista. Fíjense este detalle. Juan, pues como ustedes saben, era uno de los 12 discípulos, juntamente con Pedro y Jacobo. Estos tres personajes, Juan, Pedro y Jacobo, era el círculo más íntimo del Señor Jesús. Las circunstancias, las situaciones en ese momento como discípulos se prestaron para que ellos formaran parte de un círculo íntimo de Jesús. De tal forma que un día Juan, al escuchar a su maestro, a Jesús, que alguien lo iba a traicionar, pues se inclinó ahí en su corazón, le dijo: dime, maestro, ¿quién te va a traicionar? Y Jesús se lo revela, ¿verdad? Por esa intimidad que lograron tener. Esto, hermanos, pues pasa igual en la actualidad. Hay personas que pues no crean una intimidad con el Señor, le buscan de vez en cuando. Son personas que cada 8 días van a la iglesia, traen una Biblia bajo el brazo, pero en la semana no hay comunión, no hay búsqueda de Dios genuina, constante, y entonces pues nunca van a entrar en esa intimidad.
Algo debió caracterizar a estos tres hombres, que por eso se le llamó el círculo más íntimo de Jesús, ¿verdad? Porque es una actitud, es una forma de que, es una ambición de poder estar más con el Señor, más horas, más tiempo, y bueno, pues todo eso tiene su recompensa, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, Juan escribió los cinco libros en el Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis, que era uno de los errores que tenía Juan, o debilidades, que pues era también muy temperamental. Pues un momento, como todos, se encendían en cólera, en ira y también en egoísmo. Juan pues también tuvo ahí un detallito, pues que no se ve bien, que pidió un lugar de privilegiado en el reino de Jesús, ¿verdad? Pero Juan tuvo que tener algunas lecciones, y pues esto tiene que ver con el amor que recibió Juan de parte del Señor Jesús. Los que descubren lo mucho que son amados están en la capacidad de amar mucho. Eso fue algo que Dios le dio como lección. Se volcó en amor hacia Juan. Así que de tal manera que un día pues hasta le encarga a su mamá María, ¿verdad? La responsabilidad cayó sobre este discípulo llamado Juan. Otra lección: cuando Dios cambia una vida, no echa a un lado las características personales, sino que les da un uso eficaz en su servicio. Y esto también pues va para nosotros, ¿verdad? Dios está transformando nuestras vidas, pero cada uno tiene características muy importantes, personales, que son únicas y que ayudan en un grupo como iglesia. Ayudan mucho porque hay personas que son buenas para tener relación con las otras personas, es decir, son fáciles de dialogar, de relacionarse, y otras no tanto, ¿verdad? Otras son fáciles más a lo espiritual. O sea, hay diferentes características y tenemos que respetar las de cada uno y saber que Dios tolera y le gusta al Señor que nosotros seamos diferentes, ¿no? Que no seamos iguales todos, porque si no, qué chiste tendría. Muy bien, así como ustedes ven que los 12 discípulos pues no eran todos iguales, ¿verdad? Cada uno tenía características diferentes. Muy bien. Bueno, algo que quiero comentar de Juan es que un día escribió estas palabras: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Muy bien, entonces, recapitulando un poquito, Juan era una persona llena de energía, así lo expresa el Evangelio, ya que fueron llamados los hijos del trueno. También acuérdense que era intolerante, porque un día Juan detuvo a alguien que estaba echando fuera demonios en nombre de Jesús, y él lo detuvo y que le dijeron que no hiciera eso porque no pertenecía al grupo de discípulos. Juan también era vengativo, porque un día que vieron que el Señor no fue aceptado en una aldea, pues quisieron que descendiera fuego del cielo y los quemara, ¿verdad? También era ambicioso, porque un día se le acercaron estos Juan y Zebedeo y le piden a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, perdón, y se le acercan a Jesús y le dicen: maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, dice el Señor Jesús. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu reino, en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, pues así está la vida de Juan. Y bueno, lo más destacable en la vida de Juan es que aprende
la lección de amar y ser amado en la escuela, ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Y fueron varios años que pues tuvo que aprenderlo siendo discípulo del Señor Jesús. Y bueno, pues ese amor ya después él lo expresaba de una forma diferente, ¿verdad? Quiero comentar una palabra que Juan compartió, escribió en su primera carta, primera de Juan 2, capítulo 2, verso 9, dice: si alguien afirma vivo en la luz, pero odia a su hermano, si alguien afirma vivo en la luz, pero odia a su hermano que está en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. Creo que esto pues tiene que ver con nosotros, ¿no? De alguna forma y en mucho, porque casi en las iglesias nosotros hemos tenido conflictos, la mayoría, conflictos con hermanos, y eso es una muestra de que no amamos a nuestros hermanos, y estoy hablando incluyendo a todos, ¿verdad? Los que estamos en la iglesia. Dice aquí que si hacemos esto, pues vivimos todavía en la oscuridad, porque dice, el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. ¿Cuántas veces, bueno, nosotros tenemos que arrepentirnos si es que seguramente en un día o alguna ocasión hemos hecho que otros hermanos tropiecen por nuestra forma de ser, por nuestra conducta, y ahí sí tenemos que venir y pedirle perdón a Dios y reparar daños a aquellos que pues hemos lastimado. De verdad que esto es cierto en todos, o sea, tenemos que trabajar sobre esto. Dios nos ayude de verdad a crear momentos, oportunidades para que nos pongamos en paz con aquellas personas con las cuales hemos tenido algún conflicto. Esto es, hermanos, voluntad de Dios, palabra de Dios, y tenemos que hacerlo. Ya que esto es una muestra de amor, y dice pues este discípulo Juan que quien no tiene ese amor pues sigue muerto. Y fíjense lo que dice primera de Juan 3:15, que todo aquel que odia a su hermano, y tú puedes decir, es que yo no odio a mi hermano, pero realmente las muestras que tenemos o la conducta que tenemos con algunos hermanos o familiares, pues sí es una muestra de que no los amamos. Entonces dice, el que hace así, pues en el fondo de su corazón es un asesino, o sea que podemos albergar en nuestro corazón esa situación de Caín, cuando se llena de odio y se llena de envidia de su hermano Abel y termina asesinándolo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas emociones, con estas situaciones de discusiones que a veces nos metemos en la iglesia o con los familiares, porque podemos tener en el fondo de nuestro corazón un asesino en potencia, y tal vez tú digas, ay, qué exagerado, pero pues no lo crean tanto, ¿verdad? Toda raíz que nosotros dejamos crecer, al rato se convierte en una mata, y bueno, pues olvídense, ¿verdad? Todo lo que puede suceder. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en Cristo. Primera de Juan 3:16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. O sea, si queremos medir de qué forma tenemos que amar a nuestros semejantes, pues el ejemplo está muy claro en Jesús, cómo amó a sus discípulos hasta el final. De manera que nosotros, dice, tenemos que dar la vida por nuestros hermanos, algo que está muy lejos de cada uno de nosotros, la verdad, porque pues miren cómo a veces nos peleamos, miren cómo a veces nos dividimos, y la verdad, por cosas sin sentido, cosas totalmente sin valor, cosas insignificantes, pues hay mucha división en la iglesia de Cristo y tenemos que tener cuidado. Si alguien tiene suficiente dinero, pone un ejemplo Juan, estoy leyendo 1 Juan 3:17,
Si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Y bueno, no solamente una necesidad de dinero, porque la gente no solamente necesita dinero, la gente necesita de un abrazo, la gente necesita de un perdón, la gente necesita que los discipulemos, que los arropemos en la iglesia. Y fíjense que todo eso no lo hacemos. Ustedes revisen realmente en cada comunidad, en cada iglesia, y vean que eso, la verdad es que nos estamos volviendo bien fríos. Y tenemos que tener cuidado que un día el Señor nos va a reprender por eso, porque dice, si alguien tiene suficiente dinero, vamos a quitarle la palabra dinero. Y vamos a decir, bueno, si alguien tiene una responsabilidad, o alguien tiene mucho amor, o alguien tiene mucha comprensión, pero ve a su hermano que tiene una necesidad, no solamente de dinero, sino una necesidad, que lo arropen, que le den la bienvenida, que lo acompañen, etcétera, etcétera. Dice, pero no le muestra compasión. O sea, a veces nada más nos interesa nosotros, que estemos bien nosotros, que esté yo bien mi familia, bien yo, y lo demás no nos importa. En eso nos estamos convirtiendo el día de hoy en la iglesia general, en la iglesia del Señor. No hablo de una iglesia sola, sino de todas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede estar el amor de Dios en nosotros? Entonces dice el apóstol Juan, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Fíjate, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. No dice que mostremos la verdad por medio de lo bueno que somos predicando, de lo bueno que somos cantando, de lo bueno que somos en otras situaciones, ¿no? Dice, ¿en qué tenemos que mostrar el amor? En nuestras acciones. Entonces, hermanos, definitivamente a todos nos hace falta mucho en esta materia. Entonces termina diciendo este parrafito, dice, primera de Juan 4:7, queridos amigos, dice el apóstol Juan, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene ¿de quién? De Dios. El amor viene de Dios. Pero imagínate, si tú y yo diariamente no buscamos de ese amor, pues entonces nadie da lo que no tiene. Diariamente tenemos que buscar el amor de Dios en la madrugada, ponernos de rodillas, clamar al Señor todos los días, porque el amor cada día se expresa, se gasta, y tenemos que volver con el Señor y decirle, Señor, dame más amor para seguir amando a los demás, porque pues se acaba, ¿no? Claro que el amor de Dios nunca se acaba, pero estoy hablando de nosotros. Y nos empezamos a llenar de rencores, y nos empezamos a llenar de resentimientos, y nos empezamos a llenar de envidias. ¿Y dónde está el amor? Pues ya el amor se fue desde hace rato, ¿no? Así que todo el que ama es hijo de Dios, dice la palabra. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si uno de nosotros conoce a Dios? Por la forma en que ama. Así de simple, así de sencillo. ¿Quieres saber si realmente conoces a Dios? ¿Quiero saber si realmente conozco a Dios? Se ve en la forma en que amo a los demás, en que los tolero, en que los perdono, en que los disipulo, en lo que les expreso el amor de Dios de esta manera. Y dice, pero el que no ama, fíjense qué tremendo, ¿no? El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo podemos saber que Dios es amor? Por la expresión más grande de parte de Dios diciéndonos te amo, es dándonos a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nuestros pecados, por nuestra vida. Derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad.
para que tengamos vida eterna por medio de Él, por medio de Jesucristo. Entonces, en esto, pues es la expresión más grande que existe del amor. Y dice, en esto consiste el verdadero amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, enviando a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Y termina este párrafo diciendo el apóstol Juan, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Qué tremenda lección, hermanos. Este era Juan. Este era Juan. Tuvo que cambiar también como nosotros su forma de ser, su forma de pensar, de actuar y convertirse en el discípulo amado y convertirse en alguien que realmente aprendió a amar a los demás. Muy bien. Entonces, regresemos a Apocalipsis, estamos en el 1:8. Dice, yo soy Juan, hermano de ustedes. Fíjense qué frase, ¿no? Yo soy hermano de ustedes. Hay una identificación. Yo soy tu hermano, ¿sí? Estamos en el mismo camino, estamos entendiendo las mismas cosas de parte de Dios, ¿sí? Y dice, ¿quién es un hermano cristiano? Jesús hace 2000 años dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿sí? Hasta ese punto llegó nuestro Maestro, nuestro Señor Salvador, a decir que todo el que haga la voluntad de Dios, así como mencionamos hace unos momentos, que la voluntad de Dios es que nos amemos, dice, ese o esa personita es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjense qué tremendo, ¿no? Así es esto del amor. Entonces, y dice, y su compañero en el sufrimiento. Apocalipsis 1:8, ahí estamos. Y su compañero en el sufrimiento. A veces que nosotros pensamos que somos los únicos que sufren. Hoy en la mañana vi una foto, un video corto que decía, había una niñita sentada en una maceta de cemento y llegaba el maestro y le preguntaba, oye, hijita, ¿qué comiste? Porque era la hora del recreo y estaba triste, estaba sentada, dice, nada, no he comido nada. Ah, ¿y qué comiste ayer? En todo el día. Dice, pues solamente una tortilla con manteca y sal. O sea, realmente, y dice el mensaje en esa foto, dice, ¿y tú de qué te quejas? A nadie le gusta sufrir. Todos nos quejamos cuando tenemos una tribulación. Pero la Biblia nos enseña que el sufrimiento, la tribulación, es parte de la experiencia en esta tierra. Yo no sé cómo esté tu vida en este momento, pero a lo mejor te encuentras en una tribulación, te encuentras en un sufrimiento, pero así te dice el Señor que esto que estás pasando es parte de tu experiencia, es parte de mi experiencia sobre esta tierra. Acuérdense que nosotros estamos de paso por aquí. Nuestro destino es el cielo, primero Dios. Así que mientras que estemos pisando esta tierra, pues claro que vamos a sufrir. Desde la antigüedad, allá por Deuteronomio, vemos al pueblo de Israel y cómo Dios le dice, ¿sabes qué, Israel? Moisés les profetizaba y les decía, ustedes van a ser infieles al Señor, ustedes van a abandonar al Señor, van a irse tras otros ídolos. Pero en un futuro, dice, cuando ustedes estén sufriendo las consecuencias de alejarse del Señor, dice, finalmente van a regresar.
Van a experimentar sufrimiento, van a experimentar tribulación y van a saber que tienen una oportunidad de regresar al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Hace 2000 años, nuestro Señor y Salvador Jesús dijo que en estos tiempos, y todavía en el tiempo que falta, habrá mucha angustia. Dice, como nunca ha habido desde que se inició el mundo. Y dice, y jamás habrá una angustia tan grande. Quiero decirles, hermanos, que esto todavía está en el futuro. Ahorita podemos sentir la tribulación por lo que estamos experimentando a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel iglesia, pero la palabra nos enseña que todavía viene una angustia mayor, una tribulación más grande, un sufrimiento viene más grande a la tierra. Y muchos de nosotros no hemos entendido esto, porque nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, y realmente lo que estamos viviendo hoy como tribulación o sufrimiento no es comparable con lo que viene. Por eso tenemos que estar agradecidos el día de hoy por el sufrimiento y la tribulación que estemos pasando, porque es leve, no es tan grave, no es tan fuerte como la que viene. Pastor, pero ¿cómo usted puede decir eso si no tengo dinero? Bueno, en un futuro no habrá ni dinero, ni salud, ni nada. No solamente no habrá dinero, no habrá salud. Mucha gente estará enferma, ¿sí? No como esta pandemia, solamente murieron unos cuantos millones. No, espera un tiempo donde van a morir la tercera parte del planeta Tierra, imagínate. Qué angustia, qué dolor, ¿verdad? Y ojalá que no nos toque a nosotros primero, Dios, ¿verdad? Así que pongámonos en paz con Dios y con los hombres, hagamos la voluntad del Señor y el Señor nos cortará esta tribulación. Pero fíjense, cuando nuestro Señor y Salvador Jesús nos dice de esto, también nos dice algo bien importante, nos dice que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, que el Señor ya nos había hablado de todo esto, ¿sí? Dice, y aún, fíjate, nos dice, tengan paz y anímense. Tengan paz y anímense. ¿Por qué? Porque yo he vencido todas las tribulaciones habidas y por haber. Hambres, soledad, tristeza, crucifixión, golpes, etcétera, 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 dice, y Jesús venció todo eso. Así que nos dice a nosotros también, ustedes van a vencer con la ayuda mía, con la ayuda de mi Espíritu. Entonces, sirva esta palabra para animar, ¿verdad? Ya que dice Juan, yo soy hermano en sus tribulaciones, yo soy hermano de ustedes en el sufrimiento. Entonces esto tiene que sirva para animarnos a continuar, ¿verdad? En esta vida sabemos que estamos sufriendo, sabemos que estamos pasando tribulación, pero también tenemos que recordar que tenemos que mantenernos firmes en la fe. Y tenemos que sufrir todavía algunas privaciones, ¿sí? Para entrar al reino de Dios. No lo digo yo, hermanos, la palabra de Dios así lo dice. Por ejemplo, una cita, Hechos 14:22, la puedes checar. Muy bien. Así que alegrémonos, ¿sí? Ya voy terminando esta participación. Alegrémonos al enfrentar pruebas, dificultades, porque sabemos que estas pruebas, que estos sufrimientos, que estas dificultades, que estas tribulaciones nos ayudan a desarrollar resistencia, a desarrollar carácter cristiano, a desarrollar paciencia. ¿Sí? Ya que el Señor nunca nos engañó, siempre nos dijo que íbamos a tener dificultades. Muy bien. Así que dice el Señor que Él conoce nuestro sufrimiento, dice el Señor que Él conoce nuestra pobreza, dice, pero tú eres rico.
¿Por qué somos ricos? Porque tenemos al Señor, nada más por eso. Si el Señor está contigo, si el Señor está de tu lado, entonces nosotros somos ricos, porque no hay nada, dice Romanos 8, que nos pueda separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, ni los ángeles. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Así que muchos han sufrido por Cristo, ¿sí? Han sufrido persecución, pero si juntamente con Cristo hemos sufrido, pues entonces el Señor también juntamente nos va a dar, nos va a compartir de su reino en el cielo. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejarle hasta ahí. Les agradezco su atención y que ojalá que estos estudios sirvan de mucho a nuestras vidas. A mí me está sirviendo mucho estudiar de esta forma el Apocalipsis, versículo por versículo, palabra por palabra. Tal vez nos tardemos mucho tiempo, pero no importa, porque como dice el tema, porque el tiempo está cerca y tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que estar listos en todo momento, porque el Señor viene en cualquier momento. Dice, cuando nadie lo espere, vendrá el Señor. Que Dios les bendiga y que pasen un excelente día.